Muy buenos días, mis queridos oyentes. Mi nombre es Cecilia Marros de Yo Soy Digital Chile. Hoy nos vamos a sumergir en mundos literarios, dejándonos llevar por la magia de la narrativa de Trinidad Siles y el equipo, con también una excelente invitada. Prepárense para este viaje único donde cada palabra es un pase a la aventura. Y como tenemos una invitada y también nueva audiencia a través de Carmencita, vamos a recordar el equipo. Tenía Siles, diplomada en didáctica de la enseñanza de la lengua y literatura de la Universidad Alberto Hurtado y geriatría social en la Universidad Católica, creadora de su proyecto Contracuento y Marea, con talleres de lectura y memoria cultural en residencias y municipalidades de Las Condes y Providencia. Y mi querida Viviana Masogro, formadora de formadores y escritora. Un saludo para ambas y les presento a nuestra querida invitada Carmen Laborde, narradora escénica oral. Carmen del Sol, la nombra así Carlos Pachón, educadora por vocación, magíster en la UNED de Madrid, embajadora de la metáfora de la paz en San Salvador, congresal de la palabra en Argentina y con su proyecto Consejo de la Cultura Quijote de la Palabra. Así que les presento a nuestra querida invitada de hoy día. Adelante, Carmencita, para que saludes a la audiencia. Hola, muy buenos días. Como yo digo, muy buen nuevo día para todos y cada uno de quienes nos están escuchando y viendo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir la palabra, de poder conversar con amigos y agradecer el día. Y sobre todo con cuentos chilenos. Qué mejor empezar. Gracias, Carmencita. Adelante, Trini, entonces con el cuento de esta semana. Adelante. Muy bien, voy a partir mostrándoles, compartiendo con ustedes algo de música. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Muy bien, vuelvo con ustedes, pero quería introducir el cuento con este autor que canta también a Valparaíso e involucra un tema del que nos vamos a ocupar hoy, que es la pobreza, a través de un autor que ya vimos anteriormente en Inamible. Esta vez vamos a volver a Baldomero Lillo con el chiflón del diablo. El capataz de turno, sentado, el capataz de turno sentado en su mesa de trabajo, tenía ante sí un gran registro. Vigilaba la bajada de los obreros en aquella fría mañana de invierno. Los mineros llegaban en pequeños grupos. El escribiente fijaba en ellos una ojeada penetrante. De pronto, dirigiéndose a dos trabajadores, los detuvo con un ademán diciéndoles: quédense ustedes. Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquietud se pintó en sus pálidos rostros. El más joven, muchacho de 20 años escasos, pecoso, con una abundante cabellera rojiza, a la que debía el apodo de cabeza de cobre. Y luego otro, el más alto, un tanto flaco y huesudo, era ya viejo de aspecto endeble y achacoso. Son ustedes carreteros de la Alta, ¿no es así? Sí, señor. Siento decirles que se quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esta veta. El de más edad dijo, pero se nos ocupará en otra parte. Lo veo difícil. Tenemos gente de sobra en todas las faenas. El obrero insistió. Aceptamos el trabajo que se nos dé. El capataz movía la cabeza negativamente. Sea usted franco, don Pedro, y díganos de una vez qué quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al chiflón del diablo. La voz del capataz se dulcificó. Aunque las órdenes que tengo son terminantes, agregó, quiero ayudarles a salir del paso.
Hay en el chiflón nuevo o del diablo, como ustedes lo llaman, 2 vacantes de barreteros. Pueden ocuparlas ahora mismo. Estaban ya resueltos a seguir su destino. No había medio de evadirse. Se venía el invierno implacable enemigo de los desamparados. Los obreros aceptaron sin poner objeciones el nuevo trabajo y un momento después ya estaban en las profundidades de la mina. La estabilidad de la techumbre solo se sostenía mediante cuestionables revestimientos. Continuamente había que extraer de allí a un contuso, un herido y también a veces algún muerto aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo. El agua estropeaba en breve los revestimientos que había que reforzar continuamente. La compañía debía explotar sin interrupción el riquísimo venero. Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre. La madre del minero, María de los Ángeles, era una mujer alta, hija y madre de mineros. Terribles desgracias la habían envejecido prematuramente. Su marido y 2 hijos muertos, unos tras otros, por los hundimientos y las explosiones. Solo le restaba aquel muchacho por quien su corazón pasaba en continuo sobresalto por el trabajo en la mina. Su único bien, el único lazo que la sujetaba a la vida. ¿Cuántas veces se había preguntado ella el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaban a los pobres, al mayor número, a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos? La puerta giró sobre sus goznes y un rostro de mujer asomó por la abertura. Ella tenía al marido accidentado del chiflón del diablo. María de los Ángeles añadió a la sopa un pedazo de pan y puso ambas dávidas en mano de la joven, que se encaminó hacia la puerta diciendo agradecida: la Virgen se lo pagará, vecina. Yo no podría vivir como ella si trabajaras allá en el chiflón del diablo. Preferiría irme a mendigar por los campos. No quiero que te traigan un día como trajeron a tu padre y a tus hermanos. Cabeza de Cobre se fue a la mañana siguiente a su trabajo sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado el día anterior. Era una mañana tan hermosa. Algunos viejos, apoyándose en bastones y muletas, aparecieron bajo sucios corredores. Caminaban despacio, estirando sus miembros entumecidos. Eran los inválidos de la mina. En la mina los sorprendió el toque de la alarma. De pronto, grupo de mujeres, seguidas de cerca por turbas de chiquillos que corrían desesperadamente. La anciana siguió aquel ejemplo. Una recia barrera de maderos defendía por un lado la abertura del pozo, y en ella fue a estrellarse parte de la multitud que quería observar la tragedia. Y con la indiferencia de pronto que les da el trabajo y la costumbre, apareció uno de los ingenieros, un inglés corpulento. De pronto voces aullaron: ¡asesinos, asesinos! El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces. Solo había 3 muertos. Se ignoraba aún los nombres. La tragedia había ocurrido en la galería del chiflón del diablo. Un clamoreo inmenso de pronto saludó la aparición del fúnebre carro. La multitud se arremolinó y su loca desesperación dificultaba enormemente la extracción de los cadáveres. El primero que se presentó
asustó a las ávidas miradas de la turba. Estaba forrado en mantas y solo dejaba ver los pies descalzos. El segundo, que siguió inmediatamente al anterior, tenía la cabeza desnuda. Era un viejo de barba y cabellos grises. El tercero y último apareció a su vez. Por entre los pliegos de la tela que lo envolvía asomaban algunos mechones de pelos rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre recién fundido. Varias voces profirieron con espanto: ¡el cabeza de cobre! María de los Ángeles, al recibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre, hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto. Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron hacia la mujer, quien con la cabeza doblada sobre el pecho, sumida en una insensibilidad absoluta, parecía absorta en la contemplación del abismo abierto a sus pies. Aquella rendija, semejante al tubo de un colosal anteojo, puso a la vista de María de los Ángeles un mundo desconocido, un laberinto de corredores abiertos en la roca viva, sumergidos en tinieblas impenetrables y en las cuales el rayo del sol esparcía una claridad vaga y difusa. Cuando las tinieblas se disiparon, la anciana vio flotar sobre un montón de escombros una densa nube de polvo, al mismo tiempo que un llamado de infinita angustia, un grito de terrible agonía, subió por el inmenso tubo acústico y murmuró junto a su oído: ¡Madre mía! Jamás se supo cómo salvó la barrera. Detenida por los cables, niveles, se la vio por un instante agitar sus piernas descarnadas en el vacío y luego, sin un grito, desaparecer en el abismo. Quiero volver a presentarles la canción que les puse al comienzo porque es increíble. Un minutito. No la tengo en el tablero, pero más bien vuelvo a ustedes a comentar este cuento que la verdad lo deja a uno, bueno, escalofriante, ¿no? El chiflón del diablo, un cuento que apareció en uno de sus primeros libros, Subterra, en 1904. Y con esta lectura le paso directamente el micrófono a Viviana. Gracias, Trini. Sí, justamente Subterra, que se publica en 1904, es un libro, perdón, que reúne un conjunto de cuentos que refieren, yo diría que es casi un libro histórico-literario, ¿no? Porque sí, sus cuentos tienen una maravillosa prosa, pero también dan cuenta de un periodo histórico vivido en la comuna de Lota, donde se encuentra ubicada esta mina, y las difíciles circunstancias en que se desarrollaba la vida de los mineros en aquella época. En algunos casos todavía esto sigue sucediendo, ¿no? Tenemos lugares del mundo donde se siguen haciendo explotaciones mineras de las formas menos desarrolladas posibles y sometiendo a los seres humanos, usándolos como elementos descartables, ¿no? Me pareció, estuve investigando un poco y para poder entender, si bien el título es comprensible, ¿no? El chiflón del diablo remite a un determinado movimiento de aire o de viento, es el nombre de uno de los socavones a donde bajaban los mineros, pero lo que tiene de interesante es ponernos en el marco geográfico. La mina está ubicada por debajo del Océano Pacífico y por su inclinación y perspectiva particular tiene dos chiflones, o sea, dos sitios por donde le entra, o le entraba, perdón, no puedo ser tan precisa esta altura, aire desde el exterior. Y aunque la palabra chiflón suena como algo fuerte, violento, lo que pude saber es que es un aire muy sutil,
Claro, pero dentro de una mina me imagino que eso provocaría como una sorpresa, ¿no? Encontrar un poco de aire circulando dentro de una mina bajo tierra. ¿Y por qué el chiflón del diablo? Porque justamente el diablo es una de las presencias o uno de los seres simbólicos que están muy presentes en la vida de los mineros, representados de muy diversas maneras, como animales con pezuñas y garras muy fuertes, generalmente de color negro, pero también como un hombre de color negro. Y la leyenda o la historia que se contaba es que el demonio eh, cazaba, vamos a utilizar esa palabra, sus presas entre los mineros que bajaban al socavón. Y una de las historias que se comentan es que uno de los mineros había perdido sus piernas y una de ellas quedó retenida en el fondo y se la escuchaba avanzar en noches oscuras. Es increíble como en torno a espacios como este, eh, tan difíciles para los hombres, porque justamente donde falta el aire o donde el aire es escaso o donde se corre el riesgo del grisú, por ejemplo, que es un gas que se desprende y que asesina, porque es un gas tóxico, el tema de la respiración, el tema de la vida, el tema de la muerte, están siempre presentes. Se respira muerte en este cuento, realmente, por hermoso y por bello que sea literariamente, la historia describe historias de pérdidas, historia de los tristes destinos de los mineros, el de esta mamá que ya había perdido a su esposo y a sus hijos y pierde al único que le queda, ese cabeza de cobre, que además, no sé, a mí me impresionó el hecho de esa cabellera que lo representaba y que inmediatamente le permitió identificarlo, ¿no? Así que ya solamente en el título del libro, subterra, bajo tierra, todo lo que sucede bajo tierra, las formas de supervivencia o muerte de estos mineros y el chiflón del diablo, ya nos da cuenta de muchos, muchos aspectos. Y yo pensaba, ¿qué nombre le pondría? Tal vez dolor de madre, tal vez destino ineludible, pero bueno, Baldomero Lillo con toda su sabiduría eligió denominarlo como ese terrible espacio tan peligroso y tan dañino y tan letal para los mineros. Digamos que hoy la mina hace muchos años que está cerrada, que se ha declarado patrimonio cultural, que se visita como un museo, las visitas a cargo también de mineros, y que desgraciadamente, ya que el carbón hoy no es un elemento imprescindible, la comuna de Lota es una de las más pobres de Chile. O sea que pareciera que los mineros no pudieron escapar a ese destino de pobreza, ¿no? Que con tanto tino nos presentaba Trini a través de la canción. Así que disculpen si me extendí un poco, pero había bastante para compartir. Adelante, Carmen. Te escuchamos. Bueno, eh, verdaderamente este es un cuento que aparece con un carácter colectivo, porque no narra el problema de uno o dos hombres, sino que ellos representan una clase social, y tú hiciste mención de que es un cuento histórico, que tiene mucho que ver con lo que hacía Baldomero en el sentido de describir situaciones que se estaban dando con un naturalismo impresionante respecto de abusos, estos dos mundos que en nuestras vidas siempre están de alguna manera presentes, ¿cierto? La mina más grande del mundo bajo tierra en ese tiempo, si uno visita el parque, toda la cosa, digamos, aledaña, se da cuenta de que este subterra es un submundo eh, que conmueve desde su perspectiva de personificación de la pobreza. Él habla por ahí su rostro pálido, que está siempre presente de una manera
trágica. Yo estuve en Lota con la revalorización, la reinversión. Hay lugares donde las mujeres siguen amasando esos panes enormes. Independiente de que lo hayan remodelado, ese tubo, esa gran galería con pequeños no departamentos, piezas donde vivía toda una familia. Es muy duro, verdaderamente. Ahora, perdón, estos protagonistas, ¿cierto? Que son como universales, el capataz, el ingeniero, los barreteros, hay una nominación común y solamente aparecen ahí como nombrados especialmente la María de los Ángeles, una símbolo total de la madre abnegada, sufrida, reflexiva, porque ella nunca dejó de pensar en lo que significaba todo este sacrificio. Cabeza de cobre, que en Chile los apodos son tan comunes y que van haciendo el diseño, el dibujo perfecto, a quién se lo ponen, ¿no? Entonces, cabeza de cobre y este vínculo amoroso, respetuoso, independiente del ámbito en donde estén. Ahora, el recuento de peripecias, de tragedias, tal como decías tú, la lectura de Trini nos lleva a una conmoción muy profunda, porque esa sopa, por ejemplo, y la generosidad a la vez, ¿eh? Porque no tengo nada, le pongo un trozo de pan y lo regalo a un otro que está aún peor que yo. Entonces hay ahí un juego de valores y antivalores, porque también hay un par de personajes, el capataz, el ingeniero, que representan lo que hemos escuchado en algunas oportunidades como los gringos, explotadores, o los poderosos. No hay que olvidarse que en la época que está escrito, la clase obrera estaba formándose como proletariado, ¿cierto? Y la lucha permanente del trabajador versus el capital. Bueno, podríamos seguir hablando si cambiamos de palabra, pero me quedan cosas por decir. Cuéntame. Carmencita, muchas gracias. Es verdad, yo con este cuento me recordé de los mineros en el norte hace pocos años atrás, los 33 que quedaron abajo, y la verdad que la solidaridad que se dio entre todos, la verdad que fue impresionante. Y yo quiero solamente mencionar cortito los símbolos de la mina que representa, la mina representa la trampa en la que caen los trabajadores o la necesidad de trabajar, los simbolismos que yo vi en el cuento. La María de los Ángeles representa la angustia y el sufrimiento de las madres, y el cabeza de cobre representa la juventud que se sacrifica y se resigna en un destino que es inevitable. No para todos, pero es inevitable. Yo con esto le cedo la palabra a Trini. Adelante, Trini. Muy bien, retomo las palabras y valoro las opiniones que han dado. Muy bien, Carmen. Y esto último que tú acabas de comentar, y bueno, y siempre me quedo también con el aporte de Viviana, con el nombre y sobre todo la descripción geográfica tan precisa del momento, ¿no? Y voy a referirme también a este autor, porque la obra de Baldomero Lillo es autobiográfica. Él, de hecho, nació en Lota en 1867 y murió en 1923. Y a él lo clasifican dentro de un movimiento del realismo social. Y evidentemente sus dos grandes obras, como Subterra de 1904 y Subsole en 1907, bueno, narran
episodios dramáticos de la vida de los mineros, de los campesinos y también de los trabajadores marítimos. Él se ocupa de las miserias generalmente de esa gente y de esas familias a quienes les correspondieron vivir episodios muy duros, muy tristes. Y él, bueno, junto con su gran obra, finalmente fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1947. Tenía todos los méritos para haberlo ganado, porque no es solamente una escritura riquísima, elegante, descriptiva, evocadora, pero también provocativa, porque lo que él quería era dar testimonio de lo que había visto y lo hace con una maestría y una originalidad brutal, pero también dura, bueno, por eso mismo, ¿no? Porque así fue. Y este cuento, la verdad que nos refiere, y creo que es junto con el que habíamos leído anteriormente, ¿no? Refiere justamente una situación vivida por esa familia, pero principalmente por esa madre que finalmente termina yéndose con María de los Ángeles, con sus alas, ¿no? Ella no puede continuar su vida, no puede continuar sin sus seres queridos. Lo único que la amarraba a la vida era ese chiquillo colorín, que era su último hijo que le quedaba. Se había ido tranquila a acompañar a las supuestas madres que habrían perdido o esposas que habrían perdido la vida o que quedarían heridos después del accidente, del último accidente. Y ella se va tranquila porque sabe que su hijo no va a estar entre ellos. Y allí entonces Baldomero Lillo nos da el puñetazo y todos concluimos que el chiquillo, el tercer muerto que están acarreando desde el socavón, es ese chiquillo joven. Y ella lo reconoce y no puede ella misma. eh, Mide sus fuerzas y se da cuenta que es imposible continuar su vida sola. Le había ofrecido incluso en algún momento mendigar antes de perder ese hijo. No va a ser necesario entonces, porque ella también se va. Es un cuento precioso, bien acabado, con una estructura perfecta. Él responde con todas las exigencias para hacer un buen cuento. Y quiero referirme también con esto a la propia vida de Baldomero Lillo, porque él fue un ejemplo de la resiliencia, porque él salió de una de estas familias y tenía una gran capacidad que la supo aprovechar tan bien con la escritura. De a poco, con sus publicaciones, pudo alcanzar algún puesto en la revista Zig-Zag, trabajó en el Mercurio y después pudo publicar estos dos libros, al punto que después es merecedor del Premio Nacional de Literatura. Y además fue fiel a, quizás a la promesa que se pudo haber hecho como escritor de revelar y dar testimonio de la vida dramática en la pobreza, tanto de los mineros como de los campesinos y, bueno, de los pescadores. Y rescata eh, el sentido profundo del dolor y de la soledad y lo escribe o lo plasma en estos cuentos que fueron llevados también a la televisión y al cine. Ustedes lo recordarán. Marcelo Ferrari, de hecho, lo llevó a la pantalla en forma muy, muy leal a la escritura y a lo que quería manifestar también Baldomero Lillo. Yo la verdad que me levanto y aplaudo a este gran escritor que hoy día, bueno, nos ha convocado a todas, a nosotras cuatro, a sacarle partido y sobre todo medir la fuerza dramática de sus argumentos. Muy bien, nuevamente le paso la palabra a Viviana. Sí, justamente Trini, volviendo a la idea del demonio y a la fuerza dramática, ¿no?
se rumoreaba que los propios ingenieros que dirigían la mina eran representantes del demonio, demonios encarnados, y aún la familia Cousiño, dueña de las tierras y de la mina, ¿no? Pero quiero remitirme a un párrafo que me gustaría cuando los lectores lo lean, ¿no? Que se detengan, donde está hablando del invierno, cómo el invierno se va robando la luz, el color, el verdor, ¿no? Y lo compara, dice que todo ha sido arrebatado por Shylock. Shylock es un personaje del Mercader de Venecia, justamente un prestamista, ¿no? A quien se consideraba, según la historia que se cuenta, por supuesto, en la obra de teatro, eh, un demonio encarnado también. Pero hay un detalle que es muy fuerte, que en un determinado momento este señor Shylock pide como prenda de garantía 1 libra de carne del mejor amigo de aquella persona que va a recibir el préstamo. Y yo decía, resume en un párrafo otra historia de otro escritor, ¿no? Con un personaje de una tremenda fuerza dramática, y el referirse a la libra de carne está hablando de la vida, porque además pide una parte muy especial, muy vital, ¿no? Del cuerpo de la persona, y volvemos al tema de apropiarse de los seres humanos, quedarse con la vida de otro, no importar el valor del otro, como si fueran intercambiables, como si fueran reemplazables. Me parece que es uno de los detalles, ¿no? Que muestran la maravilla de lo que es este Baldomero Lillo expresándose, y cómo cruzando las aguas también nos habla de una historia que fue creada al otro lado del océano Atlántico, en este caso, o del Pacífico, según cómo se mire. Pero quería compartir, para cerrar, porque hace referencia a lo que vengo trabajando, que el párrafo final, una vez que ya, como Trini nos contó, María de los Ángeles se arroja al vacío y muere, dice: algunos segundos después, el ruido sordo, lejano, casi imperceptible, brotó de la hambrienta boca del pozo, de la cual se escapaban bocanadas de tenues vapores. Era el aliento del monstruo, ahito de sangre en el fondo de su cubito. Llámese Shylock, llámese demonio, llámese chiflón del diablo, a lo largo de la historia de la humanidad, la explotación del hombre por el hombre es una de las más terribles realidades, y a pesar de todo lo que nos increpan los escritores vivos, muertos, presentes, eh, futuros, porque seguirán escribiéndose sobre estas historias, no aprendemos. Creo que es algo como para reflexionar y pensar un poquito más allá de la escritura puntual de Lillo y del inmenso valor de la literatura como espacio de reflexión y aprendizaje. Así que con esto los dejo en compañía de Carmen y nos veremos la próxima semana por mi parte. Gracias. Gracias. En verdad es tan interesante poder estar conversando entre nosotras y para nuestros auditores, porque un cuento perfecto, como dice Trini, que describe el paisaje como un personaje más, que tiene incidencia en la vida de las protagonistas, y que además hace esta intertextualidad, ¿cierto? Porque Cecilia mencionó a los 33, efectivamente, el tema de la minería, su explotación tanto del planeta como de las propias personas, las condiciones en que se realiza la faena, lo que significa para el planeta el uso brutal del agua, todo eso está absolutamente vigente.
Pero yo quiero hacer hincapié en la figura de la madre. A mí me queda todavía tema respecto de ella y de las mujeres, porque mujeres sufrientes, abnegadas, como lo habíamos dicho al principio, que tienen dentro de sí un coraje enorme que se opone a esta fuerza maligna representada en este demonio, o se opone definitivamente a la explotación del hombre por el hombre, como decía Viviana, y es capaz de gritar y hacer presente su protesta violenta respecto de estas condiciones de vida. Son las mujeres las que empiezan a gritar asesino, son las mujeres las que alzan el puño, las que dan una muestra de que ya no es posible seguir soportando. Los hombres se quedan taciturnos, callados, sumidos en la impotencia más grande. Entonces, esta figura a mí me conmociona muchísimo, más allá del dolor como madre, con esta pérdida horrorosa de su familia, pero también esta especie de grito total y absoluto en su propio suicidio, ¿ya? Y respecto de los símbolos y de los valores, todo este juego que hace este escritor magnífico, la bondad, la maldad, la virtud, el vicio, hay muchísimo para poder analizar y sacar, pensando en los jóvenes, ¿eh? Yo estoy pensando cómo logramos que los jóvenes retornen a esta lectura en un tablet, en el celular, en lo que quieran, inteligencia artificial, lo que quieran, pero que rescaten lo único humano que nos está quedando, que es la creación, la creatividad, esta parte maravillosa del cerebro que nos hace distintos a otras especies y que sería lo único que nos salve. Yo por ahí digo, solo el arte nos salvará. Así es que los invito a todos a que lean, recuperen este Subterra, que son 13 cuentos que son los más antologados de la literatura chilena, y ver también que a pesar de los pesares, Chile ha avanzado en la mejora de las condiciones humanas de quienes habitamos esta patria maravillosa. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias, Carmencita. Y es verdad, lo que tú dijiste en la minera del norte, los 33 que estuvieron bajo mina, las mujeres fueron las que alzaron la voz al comienzo. Obviamente después hubieron técnicos. Voy a comentarles algo que me llegó profundo, que la campana de alarma, los miedos que se generan en el cuento. La campana de alarma significaba que había que correr hacia la entrada de la mina porque había una calamidad. Y después, cuando ellos no los dejan entrar al turno, ellos huelen miedo, que se iban a quedar sin trabajo. Y rápidamente pensaron que tenían que irse al chiflón del diablo. Ellos se dieron cuenta que ahí los estaban empujando a eso, pero estos hombres, hasta el día de hoy, es todo por la familia. Ellos no se enriquecen solos y no se dan lujos solos. Es para su familia y sus hijos y su madre y a veces muchas otras personas que ellos mantienen. Por lo tanto, rápidamente uno de ellos decide decirle al capataz que si hay espacio en el chiflón del diablo, van. Miedo, la campana, habla también del el aguijón del terror, cuando ellas empiezan a correr, sus piernas son alas para correr, a pesar de que muchas tienen dolores, son mayores, la mamá, María de los Ángeles, pero nada hacía parecer de que les podía doler, sino que la campana era correr. Y bueno, yo con eso los dejo porque en realidad es un cuento, si uno rescata, aparte de esta parte terrible, pero también el corazón de estos hombres que van a trabajar por la familia, saben los ricos que van a correr, pero
como que la historia los llama, el papá, el hermano, el hijo, y se va traspasando de generación en generación, pero esto tiene que existir, porque es un trabajo que le da mucho al país, que le da mucho a la región, y ojalá que se quedaran más recursos en la región, escuelas, hospitales, clínicas, consultorios, y eso espero que todos los gobiernos del mundo dejen depositado ahí en la región donde se desarrolla la actividad. No sé si Trini quiere agregar algo más. Sí, quizás referirme un poco a lo mismo de lo que estás hablando tú, ¿no? Qué presente está en los cuentos de Baldomero Lillo el fatalismo, ¿no? El círculo vicioso de la pobreza. El padre, el hijo, quizás los nietos van a terminar trabajando en la mina, pero él rompe el círculo. Y Baldomero Lillo, bueno, respondiendo a su vocación, porque además había leído muchísimo, era un hombre muy culto, él decide escribir e incluso subir, ¿no? Alcanzar méritos por su capacidad de escritura, pero también desafiar con su escritura. Yo les agradezco muchísimo cómo hemos ido succionando el cuento, porque la verdad que tiene una riqueza literaria y Carmen tiene mucha razón. Ojalá esto es posible que a las generaciones más jóvenes este lenguaje sea un poco edulcorado, quizá un poco sobrecargado de metáforas, imágenes, palabras, en fin, ¿no? Pero quizás hacerles leer esto o leerlo con ellos, pero que conocieran este tipo de cuentos. Me imagino que sí, que en el colegio está en los programas de educación, pero evidentemente esto hay que mostrarlo y hay que hablar mucho del Chiflón del Diablo, porque es muy chileno, ¿no? Ujú. Muy Sí, bien, sí, solo un claro, segundo, solo Carmencita. un segundo. Es que es tan importante esta cosa de romper el fatalismo, de tener un horizonte más amplio, y en el caso de Baldomero Lillo, él es autodidacta, o sea, es Claro. extraordinariamente talentoso, Ujú. y ese don lo puso al servicio de la sociedad finalmente y de su propia familia, por supuesto, con 4 hijos, está trabajando en Santiago, en la gran capital. Entonces podemos decir, sí se puede, podemos salir y romper estas barreras, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Carmencita. Sí, como para cerrar, un cuento terriblemente calamitoso, pero también un tributo a la minería y a los mineros de Chile, y que Ujú. ahora hay mujeres que están haciendo esta labor tan necesaria para un país, así que también como dicen ustedes tres, que los jóvenes valoren el trabajo de los mineros de Chile. Así que un abrazo y no se olviden que Trinidad tiene cursos en enero para que ya empiecen a pensar en inscribirse, a preguntarme, que yo les mando toda la información. Así que un abrazo muy grande y si Dios quiere hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Gracias. Buen día.